Bien, bienvenidos queridos estudiantes a nuestra videoclase del curso de Historia. El día de hoy vamos a ver el tema el poblamiento del Perú, en este caso el periodo arcaico superior. No vamos a ir entendiendo cómo es que ya pasan de un arcaico inferior a uno superior, ¿no? O por qué es que se considera que ya están en uno superior, ¿no? Para ello nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cómo será el clima en el periodo del Arcaico Superior? Vamos a preguntarnos también qué actividades aprendieron para convertirse en sedentarios y cuál fue la forma de vida de los sedentarios en el Arcaico Superior, ¿no? Teniendo en cuenta estas preguntas, vamos a desarrollar nuestro tema el día de hoy. Bien, entonces, en primer lugar, ¿no? Nuestra tabla de contenidos va a consistir en conocer el clima, el medio geográfico, la fauna y los modos de vida que había en este entonces en lo que era el arcaico superior. Vamos entonces con lo siguiente. En el periodo arcaico superior, el hombre pasa una transición donde cambió su estilo de vida al desarrollar dos actividades muy importantes, la ganadería y la agricultura, y esto gracias y debido al clima y también al cambio que se generó en su medio geográfico, ¿no? Entonces vamos a continuar con lo siguiente. Número uno, clima. El clima, ¿no? Eh, en este periodo los cambios climáticos ya han culminado, ¿no? Ya no estamos hablando de un pleistoceno a un holoceno, sino que ya estos periodos han culminado. El clima que tuvieron los hombres del Arcaico Superior muestra las mismas características que el actual clima que hoy tenemos. El clima se encuentra ya estabilizado y es cálido, y las estaciones del año también son bien marcadas. Entonces podemos mencionar que esto va a ser, ¿no?, de bastante beneficioso, ¿no? De bastante beneficioso o de bastante favoritismo para que el hombre lograse desarrollar dos actividades que ya les he mencionado y que ahora vamos a profundizar más. Pero antes, el medio geográfico, ¿no? El medio geográfico en el que vivían tiene las mismas características que presenta el Perú actualmente. En la costa teníamos un mar con abundantes especies marinas y en la sierra teníamos montañas y valles interandinos ya mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más no árido, sino fértil. Fértil nos vamos a referir a que pues podía ya tener mayores alcances de cultivo, ¿no? Etcétera. Y en la selva estaba cubierta de una espesa y abundante vegetación. Ya la selva pues se encontraba en gran parte como hoy la conocemos, o por qué no, mucho mejor de lo que hoy la conocemos, ya que sabemos que hoy en día se pierde muchas, pero muchas hectáreas, ¿no?, o miles de hectáreas de Amazonía al año. Bien, entonces, en ese entonces el medio geográfico se prestaba para poder lograr también, ¿no?, diferentes cosas, y eso que no estaba tan poblado como ahora. La fauna, ¿no? Vamos a ver que los grandes animales de la megafauna se extinguieron por completo y los animales medianos y pequeños pasaron a ser parte de la dieta alimenticia de estos hombres del Arcaico Superior. ¿Como quiénes? Como el cuy, como la taruca, que es como el venado, ¿no? O el venado, pero en quechua. Perdón, taruca sería
venado, o taruca sería la traducción de venado en quechua, ¿no? Y la vizcacha, que es como un conejito, aquí lo tenemos, pero su cola es mucho más alargada, y también a camelidos andinos, ¿no? Pero con los que primero van a tener contacto estos hombres del arcaico superior, y por supuesto, ¿no? Al verlos que su conducta no era tan de salvajismo o mostrarse muy salvajes, posiblemente van a domarlos, ¿no? Van a domesticarlos y por supuesto tenerlos como ganadería, ¿no? Ahora, los modos de vida durante el arcaico superior, ¿no? Recordemos que en una anterior oportunidad hemos visto cómo es que se da a cabo la horticultura, ¿no? La primera fase para llegar a la agricultura. Pero aquí, los modos de vida durante el arcaico superior se basa en que era productor. El hombre dejó la caza y la recolección, ¿no? De frutos y vegetales. Dejó de recolectar y se convirtió en su propio productor de sus alimentos, ¿ya? En el productor de sus propios alimentos. Quiere decir que empieza a realizar la horticultura para luego pasar a la agricultura. Aquí en la agricultura va a generarle un mayor esfuerzo. ¿Debido a qué? A que tiene que entender el desarrollo de la flora, ¿no? Aprender sobre las propiedades del suelo y en qué suelo debían tal vez cultivar, en cuál no. También aprendió sobre el manejo y control de las plantas, también sobre el uso de semillas y el uso de fertilizantes, ¿no? Entonces, vamos a notar que aquí ya muestra un conocimiento mayor que el de periodos antiguos, ¿no? Su organización nos dice que construyeron sus viviendas y aumentó la población. Construcción de centros ceremoniales es lo que se va a encontrar en este periodo. Aquí ya no vamos a ver tanto lo que son cuevas o cavernas, sino la construcción de viviendas, de centros ceremoniales y, pues por supuesto, las primeras ciudades, pueblos, etc. Ahora, 4. El algodón, ¿no? El cultivo del algodón posibilitó el desarrollo de la actividad del tejido para distinguir así a las clases sociales. Ya empezaban a distinguirse y a vivir de una manera pues diferenciada, ¿no? Entonces, entre los primeros o los principales vestigios que vamos a hallar son que los grandes animales de la megafauna se extinguieron por completo. Los animales medianos y pequeños pasaron a ser parte de su dieta. Por ejemplo, vamos a tener a Huaca Prieta, que es uno de los primeros vestigios donde vamos a encontrar el tejido más antiguo del Perú, ¿no? En estos tejidos representaban parte de su cosmovisión, o mejor dicho, de la forma de vida, o bueno, ¿no? Sí, de cosmovisión de la forma de vida y lo que para ellos representaba algo importante. También tenemos como número 2 a Cotox, que es el templo con la escultura más antigua del Perú, ¿no? Una escultura de manos cruzadas, como vemos en la imagen, posiblemente algunos consideran que es de un dios felino, entonces vamos a encontrar que ya se encuentra como ciudadela. Luego tenemos a Chuquitanta, ¿no? Es el complejo arqueológico más grande del Arcaico Superior. Chuquitanta, el complejo arqueológico más grande del Arcaico Superior, ¿no? Entonces, a ver un momento. Bien, entonces vamos a ver que la coincidencia o en lo que coinciden estos principales vestigios es que ya no estamos hablando de cuevas o cavernas, como lo mencionaba
hace un ratito, sino que estamos ahora hablando de complejos arqueológicos, de templos, ¿no? Que muestran en sí cómo es que el hombre empieza a desarrollarse y no solamente a desarrollarse, sino a organizarse, a poder construir templos complejos y por supuesto que esto va a ir ligado de la mano de las otras actividades como la agricultura, la ganadería, el tejido, ¿no? Entonces es como vamos a empezar a ver poco a poco el inicio o el nacimiento de las primeras culturas pre-incas, ¿no? Que eso va a ser mucho después, pero ya vemos cómo es que se va desarrollando, ¿no? Cómo es que se va encaminando y va tomando forma esto. Bien, ahora pasamos a la actividad, ¿no? Verificando el aprendizaje. 1. Ordena cronológicamente los vestigios del periodo arcaico superior. Ajá, ¿quién fue primero? Aquí lo vamos a ver. Primero va a ser Jai Guamachay, ¿no? Luego fue Chillón, luego Huaca Prieta y por último Cotos. Cada uno va a estar diferenciado por un tiempo de 2000, ¿no? Luego de 1700 años antes de Cristo, hasta llegar a los 1000 años antes de Cristo con Cotos. Bien, 2. Relaciona el sitio arqueológico y su respectivo descubridor. En este caso vamos a tener la C, ¿no? Chuquitanta va a estar relacionado con Freire Engel, Kotosh va a estar relacionado con Seiichi Izumi, Pacaycasa va a estar relacionado con Richard Monet y Lurín va a estar relacionado con Josefina Ramos de Cox. Bien, entonces así respondemos la número 2 y en la número 3. El templo en Kotosh nos muestra las primeras esculturas de barro. ¿Cuál fue? ¿No? Bueno, en este caso, aquí está mal. A ver un momento. Bien, listo. Había pasado un pequeño error, pero ya lo corregimos aquí. Y tenemos, por supuesto, que el templo de las manos cruzadas en Kotosh nos muestra las primeras esculturas de barro, ¿no? Ahora, 4. El paraíso se desarrolló a orillas del río, ¿no? En la provincia, o mejor dicho, del río Chillón, en la provincia de Lima, ¿no? Así es, no se encuentra muy lejos el paraíso, o también conocido como Chuquitanta, ¿no? Bien, 5. Sitio religioso encontrado en Huánuco por Seiichi Izumi. Sitio religioso va a ser el templo de Kotos, ¿no? Así es, así como lo observamos aquí, el templo de las manos cruzadas va a ser este de aquí, ¿no? A modo de experiencia, les puedo, digamos, contar un poco que también he tenido la oportunidad de visitar este templo y es muy interesante, ¿no? Entender cómo es que lograban organizarse estos primeros hombres y la magnitud de entender la antigüedad que estos poseen, ¿no? Y bueno, se mantiene bien conservado. eh, el lugar en sí te transmite o te remonta a años anteriores por cómo es que se conservan, ¿no? Por supuesto se encuentra en un valle y bueno, vamos a entender también cómo es que empieza a organizarse los primeros hombres. Bien, entonces una vez dado esta información, voy a pasar a decirles muchas gracias por tu atención o por su atención y de esta manera vamos a estar culminando lo que es el poder entender, ¿no? El periodo del arcaico superior, cómo es que el clima y su medio geográfico van a motivar o van a influenciar
a que estos primeros hombres logren desarrollar la agricultura, la ganadería y por supuesto empezar a asentarse para así poder eh, empezar a construir, ¿no? Diferentes templos, ciudades, arqueologías y esculturas que poco a poco lo caractericen. Bien, entonces, esto ha sido todo y hasta una próxima oportunidad.